Ah, yo te iba a contar, mientras vos le pegabas con alcohol en gel, Sí. yo te iba a contar que, mira, justo todo tiene que ver con todo. Todo Y tiene tengo que ver con alcohol en mi sangre, en mi cuerpo, no solo con las Wolf IPA de nuestros amigos de Temple que nos trajeron de obsequio, sino porque Sebastián Aedo de Nada Salvaje me acaba de convidar también otro lúpulo distinto para ir haciendo un testeo masivo y hacer, obviamente, la espera más feliz, más cordial para Nada Salvaje que comienza a partir de las 22 horas. Atenti a los informes que se están mandando, ¿no? Solo te voy a decir eso. Atenti. Pero bueno, también hay que hacer atenti a lo que va a pasar acá. Primero porque estamos hablando de Star Wars. En el próximo bloque les voy a contar algo. Porque me comí mis chistes fuera del aire antes de empezar. Por la indumentaria. No por la endo de Darth Vader, sino por otras cosas que después charlaremos. Esto es momento de hablar de otra cosa. De otra historia. De otra cosa. Pasemos a otro tema. Hablemos de historia. Hablemos de historia. ¿Por qué? Porque tenemos lo nuevo, una nueva producción de serie documental de Netflix llamada History 101. Claro, Natalia Sastre, clase de inglés, Claro, obviamente. History 101, historia 101, 10 episodios, 21, 22 minutos cada uno de ellos. Y tenemos de todo. Yo te los voy a enumerar y a medida que te los enumere vamos a empezar a tirar algunas cositas porque de lo que quieras saber vas a salir sabiendo y mucho. Van al palo. Una narración de una voz femenina británica, bien british, para que se entienda y se escuche bien, tratando también de mantener una línea como que parezca objetiva o neutral, más allá de que sabemos que nunca lo es, pero como una especie de voz del conocimiento que trata de no bajarte demasiado. La voz de los datos. Una voz de los datos. La voz de los datos. Me gustó eso. 10 episodios, yo te voy a decir de qué se tratan cada uno de ellos. Lo podés ver en orden independiente, el que más te guste inicialmente. Después, si querés hacerle un recorrido, volvés a verlo, como quieras, porque cada uno es un tema en particular que no tiene conexión directa con el siguiente. Más allá de que la historia de la humanidad es una sola, y una cosa de alguna manera podés llegar a conectar un punto con otro. Pero no tiene nada que ver en este caso. Capítulos, 10 episodios como dije recién. Tenemos el primero que habla de fast food, de la comida rápida. Ahí lo que podemos hablar es un poquito de la industria de las carnes, de la industria obviamente de las franquicias y cómo mueven millones y millones de dólares en Estados Unidos principalmente y en el resto del globo, cómo también se abrieron los mercados en otros países, el veganismo también y cómo afecta y cómo se reinventaron muchas de estas empresas que conocemos de comida rápida a través de los años, con hoy la hamburguesa, porque siempre terminan como en un momento de actualidad. Se hace todo un recorrido histórico, va por un montón de factores de aristas y de ítems, recorre para todos lados y termina con un en el presente para decirte, bueno, este Acá es el estamos escenario. ahora. Hoy estamos parados acá, el futuro podría ser esto. Bueno, y por ejemplo hoy están hablando de que muchas de las conocidas marcas de comida rápida ya están haciendo hamburguesas con el mismo sabor de la carne, con la misma forma, el mismo lo que quieras, todo lo mismo, pero por ejemplo sin utilizar recursos animales. Animalitos, no. Por ejemplo, una hamburguesa que es vegana, totalmente vegana, con sabor a carne, por ejemplo. La franquicia, la facturación anual que tienen. Por ejemplo, también desarrollan este fast food, por ejemplo, los casos de obesidad y cómo cambió. Y esto es directamente relacionado. Cómo, a través de cómo se arraigó la comida rápida en Estados Unidos, por ejemplo, cómo incidió directa, pero pura y directamente en el mayor grado de obesidad y sobrepeso en la población. Todo esto está relacionado. En 20 minutos va al palo. Y recién te estoy contando el primer episodio. Una cosa de locos. El segundo, por ejemplo, habla de la carrera espacial. De esta famosa guerra de las galaxias, ya que hoy el especial de Star Wars, de ahí se origina el término también en esta carrera espacial, que se originó en los 50, con esta lucha entre la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, a ver quién mandaba primero qué y cómo al espacio. ¿Por qué? Porque el sentido de todo esto era la Guerra Fría, es decir, espiar al otro. Decís, si nosotros mandamos algo al espacio, es para que saque foto y filme y controle. Y además otra cosa muy directa que tuvo que ver con el inicio de esta carrera espacial, que era, todo se origina porque querían lanzar un cohete que llegue hasta el otro lado del mundo. Vos lanzabas un cohete, era como tirar una gomera, se te caía a los 10 metros. Bueno, pero si vos lograbas lanzar un cohete al espacio que caiga en este otro punto, podías ganar esta guerra de las galaxias. Entonces a raíz de eso empiezan a desarrollar cohetes, la NASA por ejemplo se crea, y un montón de cosas que llevan a esta carrera espacial, esta Star Wars. Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, primera mujer en el espacio, primer hombre en el espacio, primeros animalitos, hablamos hace un par de semanas, no acá en Hielo, pero sí hablé en clase B
Me acuerdo cuando hablamos de los primeros animales, Argentina fue el cuarto país en mandar al espacio. Tenemos un montón de cosas que van contando toda esta historia, la guerra, la carrera entre Estados Unidos y Rusia, de cómo Rusia le pasaba el trapo a Estados Unidos hasta que de repente el hombre llega a la luna, cosa que nunca pudo volver a hacer y demás, que podemos cuestionar. Esta serie documental, hago la aclaración, no se va por las aristas en cuanto a dudar de lo que en los libros figura como histórico. Por ejemplo, en esto del alunizaje y ponerlo en cuestionamiento si pasó o no, acá no se cuestiona, como tampoco en su momento va a hablar de Saddam Hussein, y sabemos que fue mentira de que tenía armas químicas, la casa de Osama Bin Laden y otras cosas. No se enfoca en las teorías conspiranoicas, sino más bien en el desarrollo histórico. Tercer episodio, el ascenso de China como un país comunista tan cerrado en la frontera, todo ensimismado con productos nacionales, industria nacional, altísima población y con pueblitos muy agrícolas, se convirtió en la potencia mundial, que además está proyectado que para dentro de 5 años sea la potencia número 1 del planeta. Potencia... Qué miedo, ¿eh? Ese país de Mao, y cómo de alguna manera, si era un país comunista, ¿por qué hoy exportan y producen tanto a todos lados? ¿Cómo lograron manejar las vías férreas, los caminos, las carreteras y los conductos, acueductos, todo lo que se te ocurra, gasoducto a nivel mundial? Bueno, todo eso está desarrollado. Los supermercados. Bueno, hasta habla de la industria de las imitaciones, que ocupan el 8% del PIB de China, todos los productos falsos, falsificados a nivel mundial. ¿Y por qué se desarrolló el producto de la imitación y se vende en todos lados y sobre todo en China también? Por ejemplo, que China tiene el PBI, un quinto del PBI mundial es solo de China. La población de China, solo la población de China, es sumar todo el continente americano, más Europa, más algunos países hasta de Asia. Bueno, el idioma más hablado en el mundo es el... Y sí, es que tiene China. 1.400 millones de habitantes, es una cosa de locos. Por ejemplo, el cuarto episodio hablamos de los plásticos, y es un capítulo que tiene que ver mucho con la ecología, la contaminación, cómo funciona, porque decíamos, hablamos de plástico, ¿y qué es el plástico? Habla de los polímeros, para que entienda cualquier persona de qué hablamos cuando hablamos de plástico, de la contaminación, de los mares contaminados, que incluso hay más plástico en el mar que peces, es una locura. Obviamente los usos del plástico, el plástico está mucho más de lo que uno cree. De hecho, hace hasta el chiste o la ironía de decir, qué loco, porque nosotros estamos vestidos de plástico. Chan. Hasta hoy se está descubriendo que un porcentaje de la población mundial tiene plástico hasta en su cuerpo. ¿Por qué? Porque huesos, productos impresos en 3D y demás. Claro. O sea, es una cosa de loco. Todo esto, cada capítulo dura 20 minutos, va al palo, es una cosa de locos. Quinto episodio, petróleo y medio ambiente. ¿Cómo y por qué la OPEC, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, manejan de alguna manera la economía? En este momento en pandemia, bueno, ya no, porque el petróleo vale menos 10. Claro. Pero cómo se inventó esta guerra entre Irak, Kuwait, cómo se atacaron Medio Oriente, cómo se metió a Estados Unidos, cómo intervino y por qué interviene en determinada zona, todo a raíz de este petróleo que además, si hablamos del plástico lo tenemos nosotros, el petróleo también está en todo. Los derivados el barril de crudo y demás, todo eso están en cada uno de los episodios, una cosa de locos. Mira, me acordé de un datito de China. China en 3 años usó más cemento en la construcción de las ciudades, que las ciudades las construye cada 2 semanas, las megaciudades. Y China usó más cemento en 3 años que Estados Unidos en todo un siglo. Así, a ese nivel. Y pará. La aposta es, ¿más que la reta? Más que todos. Y hablando de lo que hablamos, hay un capítulo también dedicado a los robots. Y los robots que están desde la década del 60 ya entre nosotros en la fabricación de automóviles, de autopartes y demás. El primer robot que después se utilizó para fabricación de automóviles servía whisky, por ejemplo. Hoy en Japón hay casi 4.000 personas que ya no viven en pareja, no están casados con mujeres, sino con robots. Todas esas cosas muy locas. En 1920 se utiliza por primera vez en la historia la palabra robot. En un libro que después fue llegado al año siguiente a una obra de teatro que significa esclavo, entre otras cosas. Así que todo eso tenemos a lo loco. Otro episodio, feminismo. Y en este sí, Vicky puede admitir, o sea, no porque lo haya visto, ¿no? Sino porque además feminismo, que estuvimos hablando de una serie hace poquito también, y cómo se originó el movimiento, los cambios, el avance, entre comillas, en las reglas del juego, en los derechos de las mujeres, poder votar, no poder votar, que cada $1 que cobra un hombre en Estados Unidos, la mujer por la misma labor, por el mismo trabajo,
Hoy, en la actualidad, cobra incluso menos que décadas atrás. No llega ni a 70 centavos. Habla como de algunos hitos del feminismo, como del movimiento, luchas. y al mismo tiempo lo hace como, va trazando como una cronología de la brecha salarial, básicamente. Tal cual. Y a nivel global también con algunos ejemplos. La verdad que muy, muy lindo episodio. Uno de energía nuclear, también partido del bocho. Habla sobre las diferencias entre fusión y fisión nuclear. ¿Por qué un recurso de la energía nuclear es más económica que otra o no? ¿Por cómo se genera la potencia? Porque decimos, che, hablamos de fusión nuclear o de fisión nuclear. ¿Sabemos lo que es? ¿Sabemos cómo se realiza? Cuando hablamos de centrales nucleares, el caso de Chernóbil, el caso del accidente que ocurrió en White Palms, si no me equivoco, en Estados Unidos, que mucha gente no sabe. La central nuclear que tenemos acá cerquita, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos ejemplos de todo tipo. El primer gran accidente que también ocurrió en Europa. De cómo ocurrió todo eso y cómo funciona además la dinámica, todo explicado con unas infografías espectacular para quien le gusta el diseño y la estética. Te muestran cómo se hacen infografías animadas de una manera muy, muy linda, muy copada. Así que hablamos de los átomos, de los incidentes, etcétera, etcétera. Y los últimos dos que quedan de esta lista de 10 que pueden ver en orden aleatorio si quieren. Uno es sobre el SIDA. Atenti, cuando vean todo el informe de SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no estamos hablando de pandemia de coronavirus más allá. ¡Tremendo! De cosas que vos decís, Es loco, tremendo. me da cosita. De cómo se convierte en pandemia, en epidemia, cómo se origina también. No todo el mundo sabe cómo se originó el SIDA. Cómo se instaló una idea muy errada de que el SIDA tiene que ver con la comunidad homosexual o el gay. Y no, es porque un chabón en el Congo se comió un mono y eso se convirtió en una enfermedad que se expandió por todo el mundo y que al principio estaba asociada con la peste gay, que se descubrió que no tiene nada que ver, y cómo se instalaron determinados movimientos y movidas, y los famosos en la lucha contra el SIDA, como una enfermedad que se origina en 1980, año en que salía Star Wars, El Imperio Contraataca, que por eso festejamos los 40 años. Por ejemplo, una enfermedad que en el 80 nació como el SIDA, hasta el 82 no tuvo ni siquiera nombre. Cuando uno empieza... Yo no podía evitar hacer la comparación del desarrollo de coronavirus este año, donde en menos de 6 meses, tenemos investigaciones, tenemos el mundo moviéndose, implicando un montón de movidas y de acciones. Esto era 2 años, no tenía nombre. Hasta 6 u 8 años ni siquiera hacían... Digamos, la prensa ni siquiera ejecutaba acciones como para difundirlo, prevenir. El propio gobierno de Ronald Reagan se reía cuando en una conferencia de prensa le preguntaba a un periodista a decirle, che, ¿ustedes saben, van a hacer algo con esto del SIDA? Y dice, yo no lo tengo, ¿vos lo tenés? ¿Y pero qué? Entonces el gobierno lo toma chiste. Y obvio, ja. O sea, imagínense eso pasando hoy, una locura. Y pensemos también, a mí lo que me interesó también mucho de este episodio es pensar en por qué el tema del SIDA se habla, como se habla o no se habla, que tiene que ver también con esta asociación, esta homofobia y discriminación que hay hasta el día de hoy. Porque si vamos al caso, hoy en día existen un montón de tratamientos, de formas de vida de la gente que vive con esta enfermedad y no sé, no lo sabemos mucho. O sea, la verdad es que no nos enteramos mucho hasta que, no sé, pasa algo o no sé. Pero en realidad... Sí, y otra cosa que quiero agregar, en ese momento también, digamos, quien enfermaba de SIDA no duraba ni meses con vida. Ay, o sea, no, por favor, era una cosa cruel, era muy cruel, era terrible. Es un episodio que la verdad que sensibiliza y mucho, es durísimo. Yo lo que quiero agregar es que, por ejemplo, la asociación que hacen con la comunidad homosexual por ahí tiene que ver con que, bueno, no se cuidaban tanto como los heterosexuales por una cuestión obvia, ¿no? Y porque no existían enfermedades venéreas como para decir, bueno, entonces por ahí se daba más casos en la comunidad homosexual. No, para nada. De hecho, digamos, las enfermedades venéreas existieron desde la historia. Los grandes conquistadores tenían todas enfermedades venéreas. No, está bien. Pero a lo que sífilis, digo, obviamente, sí. A lo que digo, pero ahí... no, lo que pasa, ¿sabes cuál es el tema de esto? Y creo que si uno ve varios de los episodios, y en este en particular me gusta la observación igual, Sergio, es cuando afecta a minorías, tanto como en el movimiento del feminismo, cuando afecta a minorías, a los grandes poderes no les interesa, digamos, apuntalar y meter recursos. Y en esto me voy a poner jodido, digo, si el coronavirus solo afectara a una minoría en el mundo, seguramente no habría el movimiento y la movida que hay mediática, política, científica y mucho más. Es decir, hay enfermedades que se pueden tratar y desarrollar mucho más fácil de lo que en realidad se desarrollan. ¿Pero por qué? Porque no rinde para un laboratorio poner recursos, la verdad que no se hace. Entonces, en esto, cuando el SIDA aparece, que afectaba a todas las personas por igual, pero ¿qué pasaba?
el movimiento homosexual fue el que encabezó, el que dijo, che, loco, nos estamos muriendo. Cuando a uno le agarra y se muere a los 3-4 meses, lo tomaron como personal. Hay un testimonio que dice, yo perdí 18 amigos. Es una locura. Entonces, cuando esa minoría es la que lleva la batuta, también, y además a nivel prensa, es ¿quiénes se manifiestan? Y los gays. Ah, entonces la peste gay. No, pero a ver, le agarraba a familias. Hay testimonio en la década del 80 y esto se maneja mucho con material de archivo, donde familias decían, mira, tengo SIDA yo, me agarró mi esposo y mi nene. Somos heterosexuales, una familia tipo estándar. Pero ¿qué pasaba? A ver, era quien se movía, quien se manejaba, y hoy hay movimientos que incluso hay un testimonio también actual del príncipe Harry que dice, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el peligro de esto también? Que a medida que podemos tratarlo mejor y se vuelve, digamos, como que no agarra a una minoría, así no puede tenerlo cualquiera, se pueden destinar esos recursos para otra cosa. Perdemos visibilidad, y esto es importante también, que en el capítulo, en el episodio del feminismo también tiene que ver. Si vos no tenés ninguna mujer representándote en el Congreso, y difícilmente se trate una ley que tenga que ver con tu igualdad y los derechos. Así que da para debatir, te digo que podemos hacer un especial hablando de estos 10 episodios, pero horas y horas, porque habla de todo en 20 minutos. Así que cierro con el último, que es genética. Y acá, ¿qué país aparece cuando habla de manosear la genética en pos de la alimentación, no importa aunque te estén envenenando? Los Estados Unidos. No, los Estados Unidos aparecen casi todos. ¿Qué país puede aparecer que tiene mucho sector agrícola o agroexportador y que dicen, ¿sabes cuál es uno de los 5 países Argentina, que más meten mano en los productos? Argentina. De hecho, lo que habla este capítulo de genética es, primero quiero aportarles un dato que a mí me voló el bocho, es el 1,2% del ADN de las personas es lo único que se conoce para qué y con qué estamos conectados. El resto es desconocido. O sea, de todo lo que nos compone en el ADN, solo el 1,2 se sabe que tiene que ver con la genética de los padres, de las madres, de parientes y demás, y la unión incluso hasta, porque en esto estamos conectados, y esto tiene que ver con Star Wars si quieren, y también tiene que ver con Avatar, y lo que se les ocurra es, se demostró que el ADN del humano tiene relación o vinculación hasta, por ejemplo, con una banana. Basta, chicos. Todo está unido, todos somos una gran cosa de alguna manera. Sí. Bueno, pero lo que sea de genética, por ejemplo, se toca la genética, habla de la oveja Dolly, ¿se acuerdan en su momento? Sí, ya tenemos que terminar. Y entre otras cosas, por ejemplo, lo que dice es, si se puede tocar y se puede hacer genética y manosear lo que se pueda manosear, ¿hasta dónde podemos llegar? Y si en esta genética que podemos inventar y manosear, llegamos a crear seres donde podemos prevenir enfermedades, recordemos, Angelina Jolie hizo una operación para prevenir una futura enfermedad, fue un caso conocido. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto de la genética? Todo esto, episodio de 20 minutos en History 101. Rápidamente menciono la película, antes que nos quede afuera, porque no nos queda tanto tiempo, se nos termina el programa, antes que venga Nada Salvaje. The Lodge. Película de 1 hora 48 minutos. Primero, History 101, pulgares recontra 1000 para arriba. The Lodge, pareja, Richard, Laura. Él es Richard Armitage, el actor, que lo podemos conocer por haber hecho de Thorin en El Señor de los Anillos, en la trilogía de Hobbit. Y Laura, Alicia Silverstone, ¿se acuerdan? Sí. La chica, la del videoclip de Aerosmith. Bueno, ¿qué pasa? Esta pareja, por una cuestión que no quiero spoilear, se termina y él se tiene que ir, con sus 2 niños, que son Aidan y Mia, a una cabaña a pasar las Navidades. Aidan, interpretado por Jaden Martell, protagonista de It, de la nueva It, el niñito, el que pierde a George. Bueno, se van a una cabaña, pero él formó una nueva pareja. Sí. Con Grace, interpretada por Riley Keough. Riley Keough, muy conocida por la película de Mad Max, también por Under the Silver Lake, peliculón por si no lo vieron, y Logan Lucky, una bomba re linda, muy parecida a Kristen Stewart. Y acá lo que digo, Grace, siempre hizo como de chica hermosa, re linda, toda re joven, re teenager, y acá hace como una chica un poco más oscura, no apuntando a esa belleza estética, sino más bien un poquito otra cosa. ¿Por qué? Porque esta chica tiene un pasado que es la hija de un tipo que estuvo en una secta, donde murieron todos y ella sola sobrevivió. Los niños se enteran de esto y dicen, che, nos vamos a ir a pasar la Navidad con esta loca, está todo mal. Esas internas de familia nueva, reacomodada, van a pasar en una casa, en una cabaña, en el medio de su invierno terrible, lleno de nieve, para pasar las fiestas. Y la verdad que de fiestas muy, muy poco. The Lodge, 1 hora 48 minutos. Película que, a ver, mírenla. Pero yo le voy a poner un pulgares para abajo. Opa. No es mala, no sé, casi 2 horas. Prefiero volver a ver History 101 o Clone Wars. Sí. Así que bueno,
rapidísimo porque... Bueno, rapidísimo y tenemos a nuestro editor. Brian. Acá está, rapidísimo, salió la música y aparecí yo como boom, así que rápido. Yo no puedo dejar ahora de imaginarte corriendo en calzoncillos hacia acá. Ah, ¿viste? A lo Batman. A lo Batman del 66. A lo Batman del 66, del querido Adam West. El más grande. Bueno, Brian, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mira, les traje ahora una canción de una banda que dudo que conozca mucha gente. La banda se llama Clutch. Clutch. C-L-U-T-C-H. Me mataste. Sí, ¿viste? Bueno, mira, escuchala, es una banda de hard rock muy interesante. Está todo relacionado con el mundo de los fierros. Estuve investigando un montón y tienen temas muy relacionados a lo que es viajes, a lo que es partes de motor. Bueno, que Clutch justamente es la parte que permite hacer los cambios en los autos. Así de nerd son estos muchachos. Ah, mirá. Un nombre interesante me parece para una banda. Bueno, la canción se llama What Would a Wookiee Do? O sea, ¿qué haría un Wookiee? Ah, bueno. ¿Qué haría un Wookiee? ¿Qué haría un Wookiee? Bueno, ahí apareció. Este tema es del 2005, salió en un disco que se llama, la traducción sería como Diapasón y Alfileres Perdidos. Ah, están re locos. Sí, no, por favor, búscalo. Bueno, en la lista de hielo en Spotify la van a encontrar. Empiecen a investigar y vean los nombres de los temas y los nombres de los álbumes. Son la verdad y no tienen desperdicio. Fue una muy buena banda, pero muy del estadio de Estados Unidos. O sea, fue una banda muy de hard rock, pero no prosperó mucho a nivel internacional. Les puedo recomendar algunos temas que los voy a dejar subidos también. Electric Worry, y este es muy bueno. Dice, From Bell Street to Oblivion. No sé si te suena. Oblivion, que la película sí, con Tom sí. Cruise y el tiempo del olvido. El tiempo del olvido. Y bueno, eso es un poquito todo. Este disco, bueno, la banda tuvo una gran repercusión en el 95. Estaba también pensando que hay muchas bandas de mucho renombre que fue en los 90, periodo de los 2000 y el comienzo de los 2000 que tuvieron un gran boom a nivel mundial, pero bueno, también hablemos de los medios, ¿no? Los medios se hacen mucho más masivos en ese... Claro, fue un auge de la globalización. Exactamente. Así que bueno, muchachos, disfruten este tema y después seguimos con más hielo. Perfecto, vamos a escuchar y vamos a saber qué haría un Wookiee de Clutch. Música, ya volvemos.